Ella estaba entregando un pedido retrasado con su camión, cuando el millonario vio el mismo osito que su hija desaparecida llevaba hace 20 años, y se quedó paralizado. La noche caía pesada sobre la Ciudad de México, como siempre lo hacía en octubre, con ese aire denso que se metía en los pulmones, y no salía fácil. Renata Morales agarró el volante con más fuerza de la necesaria, mientras su viejo camión de carga tosía por las calles de Lomas de Chapultepec. Las mansiones a los lados del camino parecían burlarse de ella con sus jardines perfectos y sus luces doradas que brillaban como si el dinero pudiera comprar hasta el cielo. «Chin, ya son casi las 12», murmuró, echándole un vistazo al reloj del tablero que parpadeaba entre funcionar y morirse. «Si pierdo este trabajo, me lleva». No terminó la frase. No hacía falta. Ya sabía lo que significaba perder este contrato. Adiós al camión. Adiós al techo sobre su cabeza. Adiós a la promesa que le había hecho a Dolores en su lecho de muerte de salir adelante sin importar qué. El GPS la guió hasta unos portones dorados que parecían sacados de una película gringa. Residencia Sandoval. Decía una placa de bronce que probablemente costaba más que todo lo que Renata había ganado en su vida. Frenó el camión con un chirrido que hizo eco en la calle silenciosa, y por un segundo se quedó ahí nomás, mirando esa entrada que parecía la puerta a otro mundo. «Ándale, Renata, no te rajes ahora», se dijo a sí misma, usando las mismas palabras que Dolores le repetía cuando era chiquilla y tenía miedo de cualquier cosa. Bajó del camión ajustándose el boné gastado, agarrando la tabla con los documentos de entrega. El aire fresco de la noche le pegó en la cara, y por un momento cerró los ojos. Estaba cansada, no solo del viaje de 6 horas desde Puebla con un camión que amenazaba con desarmarse en cada tope. Estaba cansada de la vida, del peso de ser huérfana a los 24 años, de las facturas que no paraban de llegar, de despertar cada mañana preguntándose si valía la pena seguir luchando. Cuando dio el primer paso hacia los portones, sintió que algo se le caía del bolsillo de la chamarra, el sonido suave de tela contra pavimento. Se agachó y ahí estaba, el osito de peluche desgastado que llevaba consigo desde que tenía memoria. Un ojo le faltaba, la fita azul alrededor del cuello estaba tan desteñida que casi no se veía el color, y la patita remendada con hilo rojo siempre había sido su parte favorita, porque Dolores le había dicho que era especial. «Como tú, mi niña», lo recogió con ternura, casi con vergüenza. Una mujer de 24 años cargando un muñeco de cuando era niña. Patético, dirían algunos, pero ese osito había sido su único consuelo en las noches frías de la infancia, cuando Dolores trabajaba hasta tarde y Renata se quedaba sola en ese cuartito de 2x2, oyendo a los vecinos pelear a través de las paredes delgadas. «¿Qué haces aquí afuera a estas horas?». La voz la hizo brincar, levantó la vista y se topó con un hombre que definitivamente no era ningún guardia de seguridad, alto, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás con algunas canas que le daban un aire distinguido, vestido con un traje que probablemente costaba más que su camión, pero no era la ropa lo que la dejó helada, eran sus ojos, verdes, como los de ella, del mismo tono exacto de jade que veía cada mañana en el espejo. «Yo vengo a entregar los materiales de construcción». «Señor», tartamudeó, poniéndose de pie rápido y metiéndose el osito en el bolsillo. «Sé que es tarde, pero hubo un problema con el tráfico en la carretera y no pudo terminar». El hombre se había quedado paralizado, mirando su bolsillo donde acababa de guardar el osito. No su bolsillo. Estaba mirando el osito que todavía asomaba un poco porque la chamarra era vieja y el bolsillo roto. Ese osito. La voz del hombre salió estrangulada, como si le costara trabajo sacar las palabras. «¿De dónde lo sacaste?». Renata frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta era esa? «Pues, es mío. Mi mamá me lo dio cuando era chiquilla». «¿Por qué?». El hombre dio un paso hacia ella, y Renata retrocedió por instinto. Algo en su mirada la asustaba. No era amenaza, era dolor puro y crudo, como cuando Dolores estaba en el hospital conectada a esas máquinas, y Renata sabía que se le estaba yendo, pero no podía hacer nada para detenerlo. «No puede ser», murmuró el hombre, y Renata se dio cuenta de que le temblaban las manos. «No puede ser, no después de tanto tiempo». «Señor, ¿está bien?», preguntó Renata, sintiéndose incómoda. Este tipo claramente estaba pasándola mal,
y ella solo quería que firmara los papeles para poder largarse. ¿Cómo te llamas? La voz del hombre era apenas un susurro. Renata Morales. Mire, señor, yo solo necesito que firme aquí. Y... entra, por favor. El hombre ya tenía lágrimas en los ojos, lágrimas reales que le rodaban por las mejillas como si no le importara que lo vieran llorar. Solo, necesito mostrarte algo. 5 minutos. Si después de eso quieres irte, nunca más te molesto, te lo juro. Todas las alarmas en la cabeza de Renata se encendieron. Dolores le había enseñado a desconfiar de los hombres ricos con sus promesas y sus mentiras bonitas. No te dejes engañar por el dinero. Mija, al final, lo único que vale es el corazón. Pero había algo en la desesperación de este hombre que no parecía falso, y sus ojos, esos ojos verdes que se parecían tanto a los suyos. 5 minutos, accedió finalmente. Pero dejó el camión con el motor encendido. El hombre asintió como si acabara de darle el regalo más grande del mundo. La guió a través de los portones hacia una mansión que parecía sacada de una revista. Pisos de mármol, escaleras elegantes, cuadros que probablemente valían millones, pero todo se sentía vacío, como un museo donde nadie vivía realmente. La llevó a un estudio lleno de libreros y archiveros. Con manos temblorosas, sacó un álbum de fotos de un cajón y lo abrió sobre el escritorio. «Esta es mi hija», dijo con voz rota. «Valentina. Desapareció hace 20 años. Tenía 4 años cuando la perdí». Renata miró la foto y sintió que el piso se movía bajo sus pies. La niña de la foto tenía sus mismos ojos verdes, la misma forma de cara, la misma marca de nacimiento en el pulso izquierdo que Renata siempre había tenido y que Dolores decía que era una luna creciente de buena suerte. «No», susurró Renata retrocediendo. No, esto no puede ser real». El hombre pasó la página, más fotos. La niña con un osito de peluche, el mismo osito que Renata tenía en el bolsillo, con un ojo faltando, con una fita azul, con la patita remendada con hilo rojo. «Mandé a hacer 2 ositos idénticos en Barcelona», explicó el hombre con voz temblorosa. «Uno para Valentina. El otro se enterró con mi madre cuando murió 3 años después del secuestro. No puede haber otro igual. Es imposible. Mi mamá, Dolores, me crió desde bebé». Renata oyó su propia voz como si viniera de muy lejos. «Ella me dio ese osito. Ella». Pero las palabras se le atoraron en la garganta porque ahí, en otra foto, la niña tenía la misma marca en el pulso, la misma exacta. «Por favor», suplicó el hombre, y Renata se dio cuenta de que estaba llorando abiertamente. «Por favor, déjame hacerte un examen de ADN, solo para estar seguros. Si me equivoco, te pagaré por las molestias y nunca más te busco. Pero si tengo razón, si eres tú». Renata salió corriendo del estudio, atravesó la mansión sin ver por dónde iba, empujó los portones, subió a su camión y arrancó con las llantas chirriando. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no paró hasta estar a varios kilómetros de distancia. Solo entonces se orió a un lado del camino, apagó el motor y se permitió desmoronarse. Sacó el osito del bolsillo y lo miró realmente por primera vez en años. La fita azul, el ojo faltando, el remiendo rojo en la patita, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Renata no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. Se quedó en el camión estacionado en un lote abandonado cerca de la central de abastos, mirando el techo oxidado mientras su mente daba vueltas y vueltas como una lavadora descompuesta. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotos, la niña con sus mismos ojos, el osito idéntico, la marca de nacimiento que pensó que era solo suya. El celular no paraba de sonar, números desconocidos, mensajes de texto, todos del mismo remitente. «Mauricio Sandoval, por favor, contéstame. Solo necesito saber que estás bien. No tienes que decidir nada ahora. Solo, por favor, háblame». Renata borró los mensajes sin leerlos completos, pero el osito seguía ahí, en el asiento del copiloto, mirándola con ese ojo solitario como si la acusara de algo. Al tercer día, sin dormir, sin comer más que unas galletas rancias y café frío de la gasolinera, Renata se miró en el espejo retrovisor y casi no se reconoció. Ojeras moradas,
labios secos, el cabello hecho un desastre. Parecía fantasma. ¿Qué harías tú? «Mamá», preguntó en voz alta al aire vacío del camión. «¿Qué chingados harías tú?» Pero Dolores no estaba ahí para responder. Dolores estaba bajo tierra en un cementerio de pueblo, llevándose sus secretos a la tumba. Si es que eran secretos, si es que había sabido algo. El teléfono vibró otra vez. Esta vez Renata lo agarró, lista para bloquearlo de una vez por todas. Pero el mensaje era diferente. «Sé que tienes miedo, yo también, pero necesitamos saber la verdad. Por más que duela, el laboratorio puede venir a donde estés. No tienes que venir aquí, por favor, Renata. 21 años buscando. Solo necesito saber». Renata leyó el mensaje 3 veces. 21 años. Más tiempo del que ella había estado viva. Marcó el número antes de poder arrepentirse. Bueno, la voz de Mauricio sonaba destrozada, como si él tampoco hubiera dormido. «El laboratorio puede venir mañana», dijo Renata sin saludar, sin preámbulos. «Pero que quede claro una cosa, señor Sandoval. Esto no cambia nada. Dolores Morales fue mi madre. Me crió, me cuidó, trabajó hasta los huesos por mí. Ningún examen va a borrar eso. ¿Entendido?» «Entendido», respondió él rápido. Demasiado rápido, como si tuviera miedo de que ella colgara. «Te mando la dirección del laboratorio. Es discreto, privado. Nadie tiene que saber». «No voy a ningún laboratorio», cortó Renata. «Mándelos al lote de la central de abastos. Te mando la ubicación. Y que vengan solos». Colgó sin esperar respuesta, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Al día siguiente llegó una camioneta blanca sin logotipos. 2 técnicos bajaron con un maletín y le pidieron que abriera la boca. Un hisopo en el cachete. 30 segundos y se fueron. «Los resultados estarán en 2 semanas», dijo la mujer técnico antes de subirse a la camioneta. «El señor Sandoval recibirá una copia y usted otra. 2 semanas, 14 días, 336 horas para que su vida se confirmara como mentira o para que todo esto resultara ser una coincidencia imposible». Renata trató de trabajar. Consiguió otro contrato de entrega, esta vez de muebles a Querétaro, pero no podía concentrarse. Se equivocó 3 veces de salida en la carretera. Casi choca con un tráiler porque no vio la luz roja. El dueño de la empresa la llamó preocupado. «Renata, mija, ¿estás bien? No pareces tú». «Estoy bien, don Rafa. Solo tengo cosas en la cabeza. Tómate unos días. En serio, no me sirves si vas a matarte en la carretera». Renata no discutió. Regresó a su departamento diminuto que compartía con otras 2 camioneras en la colonia Buenos Aires. El lugar olía a humedad y comida recalentada. Su cuarto era más chico que el baño de la mansión Sandoval, pero era suyo. Se tiró en el colchón delgado y miró el techo manchado. Ahí, pegada con cinta adhesiva vieja, estaba una foto de Dolores, la única que Renata tenía. Dolores sonriendo con ese suéter café que usaba siempre, con las manos ásperas y llenas de cicatrices del trabajo. «¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?», susurró Renata. «Si sabías algo, ¿por qué no me lo dijiste?». Pero Dolores solo la miraba desde la foto con esa sonrisa tranquila que decía: «Todo va a estar bien, mija», incluso cuando nada estaba bien. Renata empezó a revisar las pocas cosas que Dolores le había dejado. Una caja de zapatos con documentos, su acta de nacimiento amarillenta, algunas fotos de cuando era niña, recibos viejos. Agarró el acta y la examinó con cuidado por primera vez en su vida. El papel se sentía raro, demasiado delgado, y ahora que lo veía bien, el sello parecía borroso, como si hubiera sido fotocopiado y no fuera original. No. Renata sintió que se le cerraba la garganta. Buscó en Google cómo identificar acta de nacimiento falsa. Los resultados le confirmaron lo que su corazón ya sabía: el papel equivocado, el sello impreciso, la falta de marcas de agua oficiales. Su vida entera estaba construida sobre un documento falso. Los días se arrastraron como años. Renata salía poco del departamento. Sus compañeras de cuarto le preguntaban qué pasaba, pero ella solo decía que estaba enferma. No era mentira, se sentía enferma, como si tuviera gripa del alma. Mauricio le mandaba mensajes cada 2 días, nunca insistentes, solo, presentes. ¿Comiste algo hoy? Si necesitas algo, lo que sea, solo dime.
Sé que no me conoces, pero estoy aquí. Renata los leía y los borraba. No respondía. No sabía qué decir. Una semana después del examen, estaba comprando despensa en el Oxxo de la esquina cuando se topó con doña Petra, una vecina del pueblo donde había crecido con Dolores. «Ay, Renatita, qué milagro verte por acá». La señora la abrazó con ese cariño de pueblo que Renata casi había olvidado. «¿Cómo has estado, mija? ¿Ya te acostumbraste a la ciudad?» «Más o menos, doña Petra». Renata forzó una sonrisa. «Oiga, ¿usted se acuerda de cuando mi mamá me llevó al pueblo? Yo era muy chiquita». Doña Petra se quedó pensando, frunciendo el ceño. «Pues mira, tu mamá llegó al pueblo cuando tú tenías como 4 o 5 años. Antes vivía en otro lado, creo. Nunca hablaba mucho de su vida antes. Era muy reservada. Tu mamá. Buena mujer, eso sí, pero como que siempre estaba escondiendo algo, ¿sabes? Nunca hacía amigos cercanos. 4 o 5 años, la misma edad que tenía Valentina Sandoval cuando desapareció». «Gracias, doña Petra», murmuró Renata, sintiendo que se le revolvía el estómago. «¿Estás bien, mija? ¿Te ves pálida?» «Sí, solo. Me acordé de mi mamá y ya sabe». «Ay, sí, mi niña. Dolores está en el cielo cuidándote. Esa mujer te amó como no tienes idea». Renata salió del Oxxo sin comprar nada. Se sentó en la banqueta y dejó que las lágrimas corrieran libres, porque esa era la parte que más dolía. Dolores sí la había amado. De eso no tenía duda. Pero ese amor había estado construido sobre... ¿qué? Un crimen, una mentira, ignorancia. El día que llegaron los resultados, Renata estaba preparando café en la cocinita del departamento. El celular vibró con un email del laboratorio. «Resultados de prueba de paternidad, disponibles». Las manos le temblaron tanto que casi tira la taza. Se sentó en el piso de la cocina, con la espalda contra la pared fría, y abrió el archivo PDF. Las palabras bailaban frente a sus ojos, pero una línea se destacaba en negritas. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Renata dejó caer el teléfono. El mundo se inclinó, se torció, se rompió. No era Renata Morales. Nunca lo había sido. Era Valentina Sandoval, la niña robada, la hija perdida de un billonario que había pasado 21 años buscándola. Y Dolores. Dolores había sabido. Tenía que haber sabido. El grito que salió de su garganta no sonó humano. Renata no supo cómo llegó la noticia a la prensa. Quizás alguien del laboratorio vendió la información. Quizás fue un empleado de Mauricio. O quizás simplemente el universo decidió que no había sufrido suficiente. El primer reportero apareció 2 días después de los resultados, tocando a la puerta del departamento a las 6 de la mañana. «Renata Morales, o debería decir Valentina Sandoval, podemos hablar sobre su increíble reencuentro con su padre billonario». Renata abrió la puerta sin pensar, todavía medio dormida, y se encontró con una cámara en la cara y un micrófono empujado hacia su boca. ¿Qué? ¿Cómo chingados? ¿Es verdad que fue secuestrada de niña? ¿Cómo se siente siendo la heredera de la fortuna Sandoval? Ya se reconcilió con su padre. Renata cerró la puerta de un portazo, el corazón latiéndole a 1000. Corrió a la ventana y miró hacia la calle. Había 3 camionetas con logos de canales de televisión estacionadas afuera. Más reporteros llegaban. No. Se llevó las manos a la cabeza. Su teléfono empezó a sonar. Números desconocidos, uno tras otro. Lo apagó, pero ya era tarde. El celular de sus compañeras de cuarto también empezó a timbrar. «Renata». Lupita salió de su cuarto en pijama, con cara de confusión. «¿Qué pedo? ¿Por qué hay reporteros preguntando por ti?» «Yo. Es una larga historia». «Larga historia. Están diciendo en las noticias que eres la hija perdida de Mauricio Sandoval», intervino Carla, la otra compañera, con el celular en la mano mostrando un encabezado. «Aparece heredera Sandoval después de 21 años. Vivía como camionera en la pobreza». Renata sintió que las piernas no la sostenían. Se dejó caer en el sofá raído de la sala. Es verdad», susurró, «pero yo no quería que nadie supiera. Yo solo». No pudo terminar. Las lágrimas empezaron otra vez, y parecía que últimamente era lo único que sabía hacer. Para el mediodía, el edificio estaba rodeado. Reporteros, camarógrafos, curiosos del barrio,
El casero subió furioso. «Señorita Morales, esto no puede seguir así. Está perturbando a todos los inquilinos. Si no se van esos reporteros hoy, tendrá que irse usted. Pero yo no hice nada. No me importa. Tengo derecho de admisión. Lo siento». Renata empacó sus pocas pertenencias en una maleta. Lupita y Carla la ayudaron en silencio, con esa mezcla de lástima y fascinación en los ojos que hacía que Renata quisiera desaparecer. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Lupita cuando terminaron. «No sé. Al camión, supongo». «¿Y tu trabajo? ¿Don Rafa te está llamando? Dice que los reporteros fueron a la empresa también. Está enojado, claro. Su trabajo, su sustento, todo lo que le quedaba de su vida real». Renata marcó a don Rafa con manos temblorosas. «Don Rafa, yo puedo explicar». «Renata, mija». La voz del viejo sonaba cansada. «No puedo tener este desmadre en mi negocio. Los reporteros están espantando a los clientes, haciendo preguntas. Lo siento, pero tengo que dejarte ir. Don Rafa, por favor, ese trabajo es lo único que tengo». «Ya no, mija. Ahora tienes millones. ¿Para qué necesitas manejar camiones?». Colgó antes de que Renata pudiera responder. Millones, como si el dinero pudiera llenar el hueco que se estaba abriendo en su pecho, como si pudiera devolverle todo lo que acababa de perder. Renata logró salir del edificio por la puerta trasera, escondiéndose entre bolsas de basura como una criminal. Subió a su camión y manejó sin rumbo por la ciudad, asegurándose de que nadie la siguiera. Terminó en un estacionamiento público en Iztapalapa. Ahí, encerrada en la cabina del camión con las cortinas improvisadas cerradas, se permitió colapsar completamente. No comió durante 2 días. Solo dormía y lloraba y despertaba para llorar más. El teléfono seguía apagado. El mundo exterior podía irse al demonio. El tercer día, alguien tocó en la ventana del camión. Renata se asomó con cuidado, lista para arrancar si veía alguna cámara. Pero era Mauricio, solo, sin guardaespaldas, sin reporteros. Vestía jeans y una camisa simple, como si intentara pasar desapercibido. «Por favor». Su voz era apenas audible a través del vidrio. «Solo déjame ayudarte». Renata bajó la ventanilla unos centímetros. «¿Cómo me encontraste?». «Contraté a alguien para rastrear tu camión. Sé que suena invasivo, pero estaba preocupado. Los reporteros, tu trabajo». «Renata, lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara así. ¿Y cómo querías que pasara?». La voz de Renata salió más dura de lo que pretendía. «¿Pensaste que iba a ser feliz? ¿Que iba a correr a tus brazos y decir, ay papi, qué bueno que me encontraste?». Mauricio se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. «No, sé que esto es imposible, pero no puedes quedarte aquí. No así. No tengo a dónde ir. Gracias a ti y tu puto dinero. Perdí mi departamento, mi trabajo, mi vida. ¿Contento? Tengo un lugar», dijo Mauricio rápido. «No la mansión. Un departamento discreto en la Condesa. Está vacío. Nadie sabe que es mío. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. Sin condiciones, sin reporteros. Solo. Un lugar seguro». Renata quería decirle que no. Quería demostrarle que no necesitaba nada de él ni de su dinero. Pero la verdad era que estaba exhausta, hambrienta y asustada. «Sin condiciones», repitió. «Y no me busques. Yo te busco si necesito algo». «Sin condiciones», asintió Mauricio. «Te prometo». El departamento en la Condesa era pequeño comparado con la mansión, pero para Renata era un palacio. 2 cuartos, cocina equipada, baño con agua caliente que salía cuando uno abría la llave. Mauricio dejó las llaves y se fue sin decir más. Renata se dio una ducha de 1 hora. Se lavó el cabello 3 veces. Se quedó bajo el agua caliente hasta que se volvió tibia y luego fría. Cuando salió, se miró en el espejo empañado. ¿Quién era la persona que la miraba de vuelta? Renata, Valentina, alguna combinación retorcida de ambas. Encendió el teléfono por primera vez en días. 342 mensajes, 87 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos, reporteros, cuentas de redes sociales que de alguna manera habían conseguido su número, pero también había mensajes de Mauricio. 1 cada día. Hay comida en el refri. Si necesitas algo, lo que sea, solo dime. Contraté seguridad para el edificio.
No dejarán pasar a ningún reportero. Sé que me odias. Está bien. Tengo 21 años de práctica odiándome a mí mismo. Ese último mensaje la hizo detenerse. Lo leyó 3 veces. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Un número que no conocía, pero con prefijo del estado donde había crecido. Contestó con cautela. Bueno, Renata, soy el licenciado Méndez. Represento a Mauricio Sandoval. Me pidió que te informara que ha contratado investigadores privados para descubrir qué pasó exactamente. ¿Cómo llegaste con la señora Dolores? Renata se sentó pesadamente en el sofá. ¿Para qué? Ya sabemos lo que pasó. Me robaron. Necesitamos saber quién, cómo y por qué. Y necesitamos pruebas para un caso criminal. Los culpables tienen que pagar. Señorita, no quiero venganza. Solo quiero... ¿Qué quería? Respuestas. Que todo volviera a ser como antes. Eso era imposible. Solo quiero entender. Eso es exactamente lo que vamos a darte. Entendimiento, verdad, justicia. Colgó y Renata se quedó mirando el teléfono. Justicia. Como si eso pudiera arreglar algo. Como si pudiera devolverle los 21 años perdidos o resucitar a Dolores para exigirle explicaciones. Se acercó a la ventana y miró la ciudad extenderse infinita bajo el cielo gris. En algún lugar ahí afuera estaban las personas responsables de destruir su vida. Y ahora, aunque no lo quisiera, aunque le aterrara, iba a tener que enfrentarlos. Porque la verdad, por más que doliera, era lo único que le quedaba. Los investigadores trabajaron rápido, demasiado rápido, como si hubieran estado esperando 21 años para desenterrar esta verdad. El licenciado Méndez llegó al departamento de la condesa una semana después con un portafolio lleno de documentos. Renata lo recibió con café aguado y nervios de acero. Señorita Morales, o Sandoval, perdón, todavía no sé cómo prefiere que... Renata, solo Renata, cortó ella, sentándose en el sofá y abrazando un cojín como si fuera escudo. Renata, entonces... El licenciado se acomodó los lentes y abrió el portafolio. Lo que voy a contarle no es fácil de escuchar. ¿Está segura de que quiere saber? Llevo 24 años sin saber quién chingado soy. Creo que merezco la verdad, ¿no? El licenciado asintió y sacó el primer documento. Una foto vieja, borrosa, de una mujer joven con uniforme de empleada doméstica. Estela Ruiz, 32 años en el momento del secuestro. Trabajó como niñera de Valentina Sandoval durante 2 años antes de la desaparición. Renata agarró la foto con manos temblorosas. La cara no le decía nada. Era una mujer común, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Estela tenía una relación secreta con Tomás Sandoval, el hermano menor de su padre, continuó el licenciado. Encontramos mensajes de texto, emails antiguos, hasta recibos de hoteles donde se encontraban. ¿El hermano? Renata sintió náuseas. ¿Mi propio tío me secuestró? No solo eso. Tomás tenía deudas de juego por más de 5 millones de pesos. Había desviado dinero de las empresas familiares durante años, pero no era suficiente. El plan original era pedir rescate, $10 millones. El licenciado puso más documentos sobre la mesa, extractos bancarios, registros telefónicos, todo marcado con highlighter amarillo señalando las evidencias. Pero algo salió mal, dijo Renata, la voz apenas un susurro. Nunca pidieron rescate. Exacto. El caso se volvió demasiado mediático. Estaba en todas las noticias. La policía comenzó a investigar a todos los cercanos a la familia. Tomás y Estela entraron en pánico. El licenciado sacó otra foto, una mujer mayor, de cara amable y manos trabajadoras. Renata la reconoció inmediatamente. No, el cojín cayó de sus manos. No, esa es. Dolores Hernández, media hermana de Estela por parte de padre, vivía en San Miguel de las Flores. A 800 kilómetros de la Ciudad de México, las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Renata sin que pudiera controlarlas. Dolores no podía tener hijos. Continuó el licenciado con voz suave. Había sufrido 3 abortos y su esposo la había dejado por eso. Según testimonios de vecinos, estaba devastada, desesperada por ser madre. ¿Y Estela se aprovechó de eso? La voz de Renata sonó rota. Le dijo que usted era hija de una prima adolescente que había muerto en el parto, que la familia rica no la quería
y buscarían darla en adopción a extraños. Dolores, sin hacer preguntas, aceptó llevarla. Renata se puso de pie, caminando hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba que todo esto no fuera real. Estela tenía contactos en el registro civil. El licenciado seguía hablando aunque Renata le diera la espalda. Funcionarios corruptos, que por el precio correcto falsificaban documentos, crearon una acta de nacimiento completamente nueva. Renata Morales, nacida en San Miguel de las Flores. Madre, Dolores Hernández. Padre, desconocido. ¿Y Tomás? ¿Qué pasó con él? 2 días después del secuestro, él y Estela compraron boletos de avión a España. Usaron el dinero que Tomás había desviado de las empresas. Se establecieron en Marbella bajo nombres falsos inicialmente, pero eventualmente volvieron a usar sus identidades reales cuando pensaron que ya nadie los buscaba. ¿Han estado viviendo tranquilos en Europa todo este tiempo? Renata se volteó, la rabia empezando a reemplazar el shock. Mientras yo crecía en la pobreza mientras Mauricio se moría buscándome. Hasta hace 3 días los localizamos y las autoridades españolas los tienen bajo custodia. La extradición está en proceso. Estarán aquí en menos de 2 semanas. Renata se dejó caer contra la ventana, resbalando hasta quedar sentada en el piso. El licenciado esperó en silencio, dándole espacio para procesar. ¿Dolores sabía?, preguntó finalmente Renata. Sabía la verdad. El licenciado se aclaró la garganta, claramente incómodo. Eso es complicado. Encontramos evidencia de que alrededor de cuando usted cumplió 15 años, Dolores comenzó a investigar. Búsquedas en internet sobre Valentina Sandoval, recortes de periódicos viejos guardados en su casa, llamadas a líneas de información sobre niños desaparecidos. Entonces sí sabía. Renata cerró los ojos, sintiendo que el mundo se derrumbaba otra vez. Me mintió durante 9 años más. O estaba aterrada. El licenciado habló con gentileza. Señorita, entiendo su dolor, pero Dolores también era víctima aquí. La manipularon, la usaron, y cuando descubrió la verdad, probablemente tuvo miedo de perderla, de ir a la cárcel, de que usted la odiara. La odio, mintió Renata, porque la verdad era mucho más complicada que eso. El licenciado dejó todos los documentos sobre la mesa y se puso de pie. Tómese su tiempo para revisar todo. Si tiene preguntas, puede llamarme a cualquier hora. Y Renata, su padre quiere verla. Ha estado preguntando todos los días. No es mi padre, dijo Renata automáticamente. Es solo el hombre que me hizo, como guste llamarlo. Pero está destruido, más de lo que ya estaba antes. Saber la verdad, saber que fue su propio hermano. El licenciado negó con la cabeza. No se lo deseo a nadie. Cuando el licenciado se fue, Renata se quedó en el piso, rodeada de documentos que explicaban exactamente cómo su vida se había convertido en una mentira. Leyó cada página, estudió cada foto, memorizó cada detalle horrible. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Renata rentó un coche y manejó 8 horas hasta San Miguel de las Flores. El pueblo estaba igual que siempre, pequeño, polvoriento, olvidado por el tiempo. Fue directo al cementerio. La tumba de Dolores era simple, solo una cruz de madera con su nombre pintado a mano. Renata no había podido pagar algo mejor. Se sentó en el pasto seco al lado de la tumba y sacó los documentos que había traído. Los puso sobre la tierra como si Dolores pudiera verlos. ¿Por qué no me dijiste? Su voz sonaba ronca. Cuando te estabas muriendo, cuando sabías que te quedaban días, ¿por qué no me dijiste la verdad? El viento movió las hojas de los documentos, pero Dolores, obviamente, no respondió. Perdóname, mija. Merecías más de lo que pude darte. Renata repitió las últimas palabras de Dolores. ¿Era esto? ¿Te referías a esto? Renata se acostó en el pasto, mirando el cielo azul infinito sobre el pueblo. Recordó todas las veces que Dolores trabajó 2 turnos para comprarle útiles escolares. Las noches que se quedó sin cenar para que Renata comiera. La forma en que le enseñó a ser fuerte, a no rendirse, a mantener la dignidad sin importar qué. «Me amaste», susurró Renata. «Sé que me amaste, pero también me robaste la verdad. Las 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Verdad?». Lloró ahí, sobre la tumba, durante horas. Lloró por la madre que perdió, por la infancia que nunca tuvo,
por la chica de 4 años que fue arrancada de su vida y nunca regresó. Cuando el sol empezó a bajar, Renata se limpió las lágrimas y se sentó derecha. «No sé si puedo perdonarte todavía», le dijo a la tumba, «pero tampoco puedo odiarte. Así que estamos en un punto muerto, mamá». Juntó los documentos y se puso de pie. Antes de irse, puso una mano sobre la cruz de madera. «Gracias por amarme, aunque todo lo demás fuera mentira». Eso fue real, ¿verdad? El viento sopló más fuerte, como si Dolores finalmente respondiera. En el camino de regreso a la ciudad, Renata llamó a Mauricio por primera vez en 2 semanas. «¿Renata?», él contestó al primer ring, la voz llena de alivio y miedo. «Necesito verte», dijo ella. «Tenemos que hablar, de verdad hablar. Cuando quieras, donde quieras. Mañana, en el departamento. Y trae fotos. Quiero saber todo sobre Valentina, sobre quién se suponía que debía ser. Ahí estaré», prometió Mauricio. Renata colgó y siguió manejando en la noche. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a determinación. La verdad estaba sobre la mesa, fea, dolorosa, pero real. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Mauricio llegó al departamento exactamente a las 10 de la mañana. Como habían acordado, traía una caja de cartón llena de álbumes de fotos y una bolsa de pan dulce de una panadería cercana. «No sabía si habías desayunado», dijo, quedándose en la puerta como si esperara permiso para entrar a su propio departamento. «Pasa». Renata se hizo a un lado, notando las ojeras profundas en su cara, el traje arrugado como si se lo hubiera puesto sin pensar. «¿Dormiste?» «No mucho. Últimamente no duermo mucho». Se sentaron en extremos opuestos del sofá, con la caja de fotos entre ellos como una frontera. Renata sirvió café en tazas despareadas que había encontrado en la cocina. El silencio se extendió incómodo, pesado. «Tengo reglas», dijo Renata finalmente, mirando su café en lugar de a él. «Si vamos a intentar esto, lo que sea que esto sea, necesito que respetes mis reglas. Lo que necesites». Mauricio se inclinó hacia adelante, ansioso. «Lo que sea. 1. No me llames Valentina. Ese no es mi nombre. Valentina murió en ese parque hace 21 años. Yo soy Renata». Mauricio se encogió, pero asintió. 2. No me llames hija. Todavía no. Quizás nunca. No sé si voy a poder. Entiendo. 3. No intentes comprarme. Nada de regalos caros, joyas, ropa elegante, nada de eso. Si voy a conocerte, tiene que ser porque quiero, no porque me sobornes. Nunca haría eso. La voz de Mauricio sonaba herida, pero Renata no cedió. 4. Esto va a mi ritmo. Si necesito espacio, te largas sin hacer preguntas ni mandar mensajes culposos. Si no quiero verte durante semanas, lo aceptas. ¿Quedó claro? Mauricio tragó saliva y asintió. «Cristalino. ¿Algo más?» «Sí, quiero la verdad. Toda la verdad. Sin endulzar. Sin protegerme. Ya estoy rota. No puedes romperme más». «Está bien». Mauricio respiró hondo. «¿Por dónde quieres empezar?» Renata señaló la caja de fotos. «Por ella, por Valentina. Quiero saber quién era». Mauricio abrió el primer álbum con manos que temblaban ligeramente. La primera foto era de un bebé envuelto en una manta rosa del hospital. «Naciste el 3 de febrero del 2001, a las 3 de la madrugada. Te adelantaste 2 semanas y tu mamá, Isabela, casi no llegó al hospital. Te naciste en el elevador». «¿En serio?» Renata casi sonrió a pesar de todo. «¿En serio? Las enfermeras decían que tenías prisa por llegar al mundo, que eras impaciente». Pasó la página. «Esto es cuando llegamos a casa. Yo no sabía ni cómo cargar a un bebé. Estaba aterrado de que se me cayeras». Foto tras foto. Valentina aprendiendo a gatear, dando sus primeros pasos, cubierta de pastel en su primer cumpleaños. Cada imagen era como un puñal en el pecho de Renata, porque esa niña feliz, esa vida perfecta, debería haber sido suya. «¿Cómo era?», preguntó Renata. «De personalidad, digo». Mauricio sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Terca, como tú, me imagino. No aceptabas un no por respuesta. Si querías algo, lo perseguías hasta conseguirlo. A los 3 años decidiste que querías ser bailarina y nos hiciste poner ballet todos los días durante 6 meses hasta que te aburriste y decidiste ser astronauta. ¿Astronauta? Te obsesionaste con las estrellas.
Teníamos que leer libros sobre el espacio cada noche. Sabías los nombres de todos los planetas, las lunas, las constelaciones. La voz se le quebró. Íbamos a llevarte al planetario el día de tu 5º cumpleaños. El silencio que siguió fue denso. Renata volteó más páginas, viendo crecer a una niña que nunca llegaría a ser adulta. ¿Y tu esposa? ¿Isabela? Mauricio cerró los ojos. Se fue 5 años después. Dijo que no podía seguir viviendo en una tumba, que yo me había convertido en un fantasma obsesionado con otro fantasma. Tenía razón. ¿Intentaste buscarla? A ella digo. Después. No. Ella rehizo su vida en España. Se casó con un profesor de literatura, está. Bien. O eso dice. Le mandé un mensaje cuando te encontré. Solo respondió. Me alegro por ti. Espero que encuentres la paz que yo nunca pude encontrar a tu lado. Eso es heavy, murmuró Renata. Sí, pero no la culpo. Yo convertí nuestra casa en un mausoleo. Dejé tu cuarto exactamente como estaba. No dejé que tocaran nada. Cada cumpleaños te compraba un regalo y lo ponía en tu cuarto. Cada Navidad colgaba tu calcetín. Isabela tenía razón. Me volví loco. Renata cerró el álbum y agarró su café, aunque ya estaba frío. El licenciado me contó sobre Tomás, tu hermano. La cara de Mauricio se endureció. Medio hermano, diferente madre. Y ahora preferiría no tener ningún parentesco con él. ¿Por qué lo hizo? Además del dinero, digo. Mauricio se frotó la cara con las manos. Resentimiento. Tomás siempre estuvo celoso. Mi padre le dio las mismas oportunidades que a mí, pero él las desperdició. Jugaba, bebía, se metía en problemas. Yo trabajaba, construí un negocio. Él me odiaba por eso. Me culpaba de que mi padre lo comparara conmigo. Pero secuestrar a una niña, tu sobrina, no creo que me viera como hermano, solo como el obstáculo entre él y el dinero que creía merecer. La voz de Mauricio destilaba veneno. Y Valentina, tú, eras solo un medio para herirme de la peor forma posible. ¿Sabías que tenía una relación con la niñera? No. Estela trabajó para nosotros 2 años. Era eficiente, cariñosa con Valentina. Nunca sospeché nada. Mauricio se pasó una mano por el cabello. Confié en ella completamente. Y esa confianza... No terminó la frase, pero no hacía falta. Esa confianza le había costado 21 años. Necesito que sepas algo. Renata lo miró directamente por primera vez. No te culpo, por confiar en ella, por lo que pasó. No fuiste tú quien me robó. Mauricio. La miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Pero tampoco te protegí. Eras un padre normal confiando en tu empleada. No eres responsable de que ella fuera una criminal. Gracias, susurró Mauricio. Aunque no sé si me lo merezco. Acordaron verse una vez por semana, los miércoles a las 10 de la mañana, en el departamento de la Condesa, territorio neutral donde ninguno de los dos cargaba demasiados fantasmas. La primera sesión fue con café y fotos. La segunda, Mauricio trajo más álbumes y videos caseros en una laptop. Renata se vio a sí misma de niña, riendo en un columpio, persiguiendo mariposas, bailando con un tutú ridículo. Era verla, pero no sentir que era ella, como ver a una actriz que se parecía mucho. Es raro, admitió Renata, ver a esa niña y saber que soy yo, pero no recordar nada de eso. Los doctores dicen que es normal. 4 años es muy pequeña, y el trauma del secuestro probablemente bloqueó lo poco que recordabas. A veces tengo sueños, confesó Renata, de un parque, con un columpio rojo y una resbaladilla amarilla, y hay una voz llamando, Valentina, Valentina, pero nunca puedo ver quién es. Mauricio se quedó paralizado. El parque donde desapareciste tenía un columpio rojo y tu resbaladilla favorita era amarilla. A Renata se le puso la piel chinita. Entonces sí, algo recuerdo. Está ahí, enterrado, quizás con el tiempo, o quizás es mejor que se quede enterrado, lo interrumpió Renata. No sé si quiero recordar el día que me arruinaron la vida, la 3ª semana. Mauricio le propuso algo diferente. Hay una doctora, especialista en trauma y terapia familiar. Pensé que quizás, si los dos vamos, terapia... Renata hizo una mueca. No soy de esas. Yo tampoco lo era. Pero después de que Isabela se fue, tuve que ir o volverme completamente loco. Ayudó, no mucho.
Pero algo. Renata pensó en las noches que pasaba despierta, con pensamientos dando vueltas como un carrusel descompuesto, en las pesadillas donde Dolores la acusaba de traicionarla por conocer a Mauricio, en el vacío horrible en su pecho que no se llenaba con nada. «Está bien», accedió finalmente. «Pero si la doctora dice algo cursi o me trata como víctima, me salgo». Trató. La doctora Ramírez tenía una oficina acogedora en la colonia Roma. Nada de muebles clínicos y fríos, solo sillones cómodos, plantas, una cafetera en la esquina. «No estoy aquí para arreglarlos», dijo en la primera sesión, «ni para decirles qué sentir, solo para darles un espacio seguro donde hablar». Y hablaron, gritaron también. Renata le gritó a Mauricio sobre los 21 años que perdió. Mauricio lloró hablando de las noches que pasó, imaginando a su hija muerta en alguna zanja. Renata admitió que lo resentía por ser rico cuando ella creció en la miseria. Mauricio confesó que se sentía culpable por cada respiro que tomaba mientras ella sufría. No fue bonito, fue brutal y doloroso. Y más de una vez Renata salió de la sesión llorando y jurando que no volvería. Pero siempre volvía el miércoles siguiente, porque por primera vez en su vida, alguien realmente la estaba escuchando. Y por primera vez en 21 años, Mauricio estaba hablando con su hija. Aunque ella no pudiera llamarlo papá todavía, era algo, pequeño, frágil, pero real, y por ahora, eso tenía que ser suficiente. La extradición de Tomás y Estela tomó 3 semanas. 3 semanas que Renata pasó oscilando entre querer que llegara el momento de enfrentarlos y rogar que el avión se estrellara antes de aterrizar en México. El licenciado Méndez la llamó un martes por la tarde. «Ya están en custodia en la Ciudad de México. El juicio comienza en 10 días. Necesitamos saber si va a testificar». «¿Tengo que hacerlo?», preguntó Renata, aunque ya sabía la respuesta. «No, tenemos evidencia suficiente sin su testimonio, pero sería poderoso, para el caso y para usted». Renata colgó sin dar una respuesta. Pasó 2 días encerrada en el departamento, sin hablar con nadie, viendo videos viejos en YouTube sobre cómo sobrevivir un juicio mediático. Todos eran inútiles. Mauricio le mandó un mensaje. «No tienes que hacerlo. Nadie te puede obligar. Pero si decides testificar, voy a estar ahí, en cada segundo». Renata miró el mensaje durante 1 hora antes de responder. «Voy a hacerlo. Merecen verme a los ojos. La mañana del juicio». Renata se despertó a las 4 de la madrugada después de no haber dormido realmente. Se dio una ducha fría para despabilarse y se puso lo único medio formal que tenía: jeans oscuros, una blusa blanca que le había comprado Mauricio, rompiendo la regla número 3, pero ella no había protestado, y sus botas de trabajo, porque no tenía zapatos elegantes y tampoco le importaba. Mauricio la recogió a las 7. Traía café y pan dulce que ninguno de los dos tocó. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras manejaba hacia los juzgados, como si fuera a vomitar. «Es normal. Yo me sentí así durante semanas después de que desapareciste. Cada entrevista con la policía, cada rueda de prensa. Quería vomitar todo el tiempo». «Genial. Algo en común», intentó bromear Renata, pero le salió forzado. El juzgado estaba rodeado de reporteros, cámaras, micrófonos, gente gritando preguntas. Mauricio había contratado seguridad que los escoltó desde el estacionamiento, formando una barrera humana entre Renata y el circo mediático. «Renata, ¿cómo se siente viendo a sus secuestradores?». «Señorita Sandoval, perdonará a la mujer que la crió». «Mauricio, ¿qué le dirá a su hermano?». Renata mantuvo la vista al frente, apretando los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en las palmas. No podía mostrar debilidad. No aquí, no frente a ellos. Dentro, la sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Familiares de ambos lados, reporteros autorizados, curiosos que habían hecho fila desde las 5 de la mañana. Renata se sentó en la sección de testigos con Mauricio a su lado y el licenciado Méndez al otro. «Respira», susurró Mauricio. «Solo respira». Entonces los trajeron. Tomás Sandoval entró primero, esposado, vestido con un traje que probablemente había costado miles de euros, alto, con el mismo cabello oscuro de Mauricio, pero con una expresión de arrogancia que hacía que Renata quisiera saltarle encima. La miró directamente y sonrió. Sonrió como si todo fuera una broma privada.
Estela venía detrás, más pequeña, con el cabello teñido de rubio, la cara marcada por años de sol español. No miró a Renata. Mantuvo los ojos en el piso como si eso pudiera hacerla invisible. El juez entró y el juicio comenzó. Los abogados hicieron sus declaraciones iniciales. La fiscalía pintó un cuadro devastador de conspiración, secuestro, falsificación de documentos y obstrucción de justicia durante más de 2 décadas. La defensa argumentó falta de evidencia directa, circunstancias atenuantes y que nunca se había hecho daño físico a la menor. Renata apretó la mandíbula tan fuerte que le dolieron los dientes. Sin daño físico, como si robarle 21 años de su vida no contara, el testimonio de Renata estaba programado para el segundo día. Durmió mal otra vez, soñando con Dolores diciéndole: «No lo hagas, mija, no nos traiciones», y despertó con la cara mojada de lágrimas. Mauricio la acompañó de nuevo. Esta vez sí comió algo, medio pan y un poco de jugo. Necesitaba tener algo en el estómago, aunque probablemente lo vomitaría después. La llamaron al estrado a las 11 de la mañana. Renata caminó con la espalda recta, aunque las piernas le temblaban. Juró decir la verdad sobre la Biblia y se sentó en la silla de testigos. Desde ahí podía ver todo. El juez mirándola con algo parecido a lástima. Los reporteros tomando notas frenéticamente. Mauricio en primera fila, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Y ellos, Tomás y Estela, sentados lado a lado en la mesa de los acusados. El fiscal se acercó con una sonrisa amable. «Señorita Morales, ¿o prefiere Sandoval?» «Morales está bien. Muy bien, señorita Morales. ¿Puede decirnos qué recuerda de su infancia?» Y Renata habló. Les contó sobre crecer en San Miguel de las Flores con Dolores, sobre la pobreza pero también el amor, sobre trabajar desde los 12 años ayudando en el mercado, sobre convertirse en camionera porque era lo único que podía hacer sin educación universitaria, sobre el osito de peluche que nunca la dejó. ¿Cuándo supo que no era quien pensaba que era? Hace 2 meses, cuando un hombre que no conocía vio mi osito y se puso a llorar. Hubo un murmullo en la sala. El juez golpeó con el martillo pidiendo orden. ¿Y cómo se sintió al descubrir la verdad? Renata miró directamente a Tomás y Estela, como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies, como si toda mi vida hubiera sido una mentira gigantesca, como si hubieran asesinado a 2 personas, la niña que fui y la mujer que debí ser. El fiscal mostró fotos de Valentina de 4 años, luego fotos de Renata a la misma edad. Eran inquietantemente similares. ¿Culpa usted a Dolores Hernández? Renata tardó en responder. Esta era la pregunta que la había mantenido despierta tantas noches. Dolores fue víctima también. La engañaron, la manipularon. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde y probablemente estaba aterrada. Respiró profundo. Estoy enojada con ella, muy enojada, pero también la amo. Las 2 cosas son verdad al mismo tiempo. ¿Y culpa a los acusados? No hay duda de a quién culpo. La voz de Renata se endureció. Ellos planearon esto, ejecutaron esto. Destruyeron no solo mi vida, sino la de mí, la de Mauricio. Se llevaron 21 años que nunca vamos a recuperar, y lo hicieron por dinero y venganza. Eso no tiene perdón. La defensa tuvo su turno. Un abogado joven con traje caro se acercó con expresión de tiburón. Señorita Morales, ¿no es verdad que desde que apareció ha estado viviendo del dinero de Mauricio Sandoval? Vivo en un departamento que él ofreció porque perdí el mío gracias al circo mediático que causó este caso. ¿No es verdad que rechazó la oferta de millones de dólares? Sí. ¿Por qué? Si realmente es su hija, no tendría derecho a ese dinero. No quiero su dinero. Nunca quise su dinero. Solo quiero respuestas y justicia. El abogado sonrió como si hubiera ganado algo. Justicia o venganza. No está aquí simplemente porque está enojada de que creció pobre en lugar de rica. Renata se puso de pie tan rápido que la silla casi se cayó. El juez empezó a protestar, pero ella habló primero. Estoy enojada porque me robaron mi identidad, porque crecí sin saber quién era realmente, porque una mujer que me amó murió cargando una culpa horrible, porque un hombre pasó 21 años buscando sin parar a su hija. Señaló a Tomás y Estela. Ellos no solo me robaron a mí, robaron años, recuerdos, oportunidades, y lo peor es que ni siquiera les importó.
Para ellos solo fui un medio para conseguir dinero. Orden en la sala. El juez golpeó el martillo, pero Renata no terminó. No los perdono. Nunca los voy a perdonar. Pero tampoco voy a dejar que el odio hacia ustedes envenene lo que me queda de vida. Ustedes ya robaron suficiente. No van a robar mi futuro también. El silencio en la sala era absoluto. Hasta los reporteros habían dejado de escribir. Renata volvió a sentarse, las manos temblando pero la voz firme. Ya terminé. El juez la excusó. Mientras bajaba del estrado, pasó junto a la mesa de los acusados. Estela finalmente la miró, con lágrimas en los ojos, y susurró: «Lo siento». Renata se detuvo y la miró directamente. «No me importa». Siguió caminando. Salió de la sala, y en el pasillo vacío finalmente se derrumbó. Mauricio la alcanzó y la abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho. No dijo nada, solo la sostuvo, y por primera vez, Renata dejó que lo hiciera. El juicio continuó durante una semana más. Testigos tras testigos subieron al estrado, investigadores privados, policías que trabajaron el caso original, expertos en falsificación de documentos, vecinos de San Miguel de las Flores, todos construyendo la imagen de una conspiración meticulosamente planeada. Renata asistió a cada sesión, sentada junto a Mauricio en silencio. Después de su testimonio, algo había cambiado entre ellos. Ella todavía no lo llamaba papá, pero ya no se sentaba en el extremo opuesto del sofá en sus reuniones semanales. Era progreso pequeño, pero progreso al fin. El 8º día, la fiscalía descansó su caso. La evidencia era abrumadora: extractos bancarios, mensajes de texto, testimonios de funcionarios corruptos que habían falsificado el acta de nacimiento, registros de vuelos a España. Todo apuntaba a una culpabilidad innegable. La defensa llamó a pocos testigos. No había mucho que hacer. Intentaron argumentar que Tomás tenía problemas de salud mental no diagnosticados, que Estela había sido manipulada emocionalmente, que Dolores había criado a Renata con amor. Entonces, realmente hubo daño. Renata tuvo que salir de la sala cuando dijeron eso último, en el pasillo. Golpeó la pared con tanta fuerza que se lastimó los nudillos. Respira. Mauricio estaba ahí, siempre ahí. Solo son abogados haciendo su trabajo. Su trabajo es defender a monstruos. Sí, pero no va a funcionar. Todos sabemos cómo va a terminar esto. Y todos lo sabían. Los medios ya habían declarado culpables a Tomás y Estela en la corte de la opinión pública. El hashtag Justicia para Valentina era trending topic nacional. Solo faltaba que el sistema judicial hiciera oficial lo que todos sabían. El último día del juicio, Tomás Sandoval pidió hacer una declaración final. Su abogado intentó disuadirlo, pero Tomás insistió. Tenía derecho, y lo iba a ejercer. Lo llevaron al estrado esposado. Se veía más delgado que al inicio del juicio, con barba de varios días y ojeras profundas. Pero sus ojos tenían esa chispa de maldad que Renata había aprendido a reconocer. El juez le advirtió que cualquier cosa que dijera podía usarse en su contra. Tomás asintió como si no le importara. Mauricio estaba tenso al lado de Renata, con los hombros rígidos y la mandíbula apretada. Se preparaban para mentiras, para justificaciones patéticas, para súplicas por clemencia. No se prepararon para la verdad. Tomás se acomodó en la silla, miró directamente a Mauricio y sonrió. ¿Quieres saber por qué lo hice, hermano? Su voz resonó en la sala silenciosa. Todos piensan que fue por dinero. Y sí, el dinero era parte, pero no era todo. Señor Sandoval, le aconsejo que... Empezó su abogado. Cállate, cortó Tomás sin mirarlo. 21 años guardando este secreto. Ya es hora de que todos sepan. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo malo venía, algo muy malo. Lo hice porque tú mataste a nuestro padre. Las palabras de Tomás cayeron como bombas en la sala. El murmullo fue instantáneo. El juez golpeó el martillo pidiendo orden, pero era inútil. Los reporteros escribían frenéticamente. Las cámaras enfocaban a Mauricio, cuya cara se había puesto completamente blanca. Eso no es verdad, murmuró Mauricio, pero su voz sonaba hueca. ¿No? Tomás se inclinó hacia adelante. Cuéntales, Mauricio. Cuéntales sobre ese día en tu oficina, cuando papá tuvo el ataque cardíaco durante tu junta importantísima con inversionistas japoneses. Renata volteó a ver a Mauricio.
Él estaba paralizado, mirando a su hermano con expresión de horror absoluto. Papá empezó a sudar, a quejarse de dolor en el pecho. Continuó Tomás, cada palabra llena de veneno. Te dije que llamáramos la ambulancia. ¿Te acuerdas qué me dijiste? 5 minutos más, Tomás. Solo 5 minutos para cerrar el trato. No, yo no. Mauricio se pasó una mano por la cara. 5 minutos que se convirtieron en 10. Cuando finalmente llamaste a la ambulancia, ya era tarde. Papá murió camino al hospital. Y tú cerraste tu puto contrato millonario mientras nuestro padre se moría. La sala estalló en caos. El juez golpeaba el martillo una y otra vez. Los abogados gritaban objeciones. Pero Renata solo podía mirar a Mauricio, quien se había derrumbado en su asiento con las manos sobre la cara. ¿Es verdad?, preguntó Renata, su voz apenas audible sobre el ruido. Mauricio la miró con ojos llenos de lágrimas. Yo no pensé. Fueron solo unos minutos. Yo no sabía que era tan grave. ¿Es verdad?, repitió Renata, más fuerte. Sí, la palabra salió como un susurro quebrado. Sí, esperé, y nunca me he perdonado por eso. Renata se puso de pie. La sala dio vueltas a su alrededor. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que entendía, se desmoronó otra vez. Necesito aire, dijo, empujando para salir de la fila. Renata, espera. Mauricio intentó seguirla, pero ella se volteó con furia. No, tú también mentiste. Todos ustedes, todos son iguales. Salió corriendo de la sala mientras Tomás reía desde el estrado. Su risa siguió a Renata por los pasillos, resonando en su cabeza como campanas funerarias. Renata no volvió al departamento de la condesa. No podía estar en un espacio que Mauricio le había dado. Se fue al camión, estacionado en un lote público a 6 cuadras del juzgado, y se encerró ahí. Mauricio le mandó mensajes, 50, 100. Llamó hasta que Renata bloqueó su número. El licenciado Méndez tocó en la ventana del camión al anochecer. Señorita Morales, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, gritó Renata desde adentro. Me mintió. Todos me mintieron. Mauricio no mintió. Solo omitió, porque está devastado por eso. Ha estado en terapia por eso durante años. ¿Y eso lo hace mejor? Ir a terapia borra que dejó morir a su padre. No fue tan simple. El padre de Mauricio no mostró síntomas claros inicialmente. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya habían pasado esos minutos fatales. Mauricio ha cargado esa culpa durante 26 años. Lo destruyó. Por eso se volvió tan obsesivo con el trabajo después. Por eso no pudo dejar ir a Valentina. Todo es parte del mismo trauma. Renata no respondió. Escuchó al licenciado irse y se acurrucó en el asiento del camión, abrazando el osito de peluche. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no había bloqueado. Mauricio había conseguido otro celular. No te pido que me perdones. No merezco perdón. Pero necesitas saber la verdad completa. Mi padre estaba en mi oficina porque yo le había pedido que viniera a la junta. Quería impresionar a los inversionistas, mostrando que éramos un negocio familiar sólido. Cuando empezó a sentirse mal, pensé que era solo nervios. Siempre se ponía nervioso en juntas importantes. Para cuando me di cuenta de que era serio, habían pasado 6 minutos. 6 minutos que nunca voy a recuperar. 6 minutos por los que me he odiado cada día de mi vida. Tomás tiene razón en odiarme. Yo también me odio. Renata leyó el mensaje 3 veces. Luego escribió: ¿Alguna vez se lo dijiste a alguien? ¿A la policía cuando investigaban el secuestro? La respuesta llegó rápido. No, era irrelevante para el caso y estaba avergonzado. Soy un cobarde. ¿Se lo dijiste a Isabela? Sí, fue parte de por qué se fue. Dijo que no podía estar con alguien que valoraba los negocios más que la familia. Renata apagó el teléfono y se quedó mirando el techo del camión. Todo el mundo cargaba culpas. Dolores por quedarse con una niña que no era suya. Mauricio por dejar que su padre muriera. Ella misma por sentir que traicionaba a Dolores cada vez que llamaba a Mauricio por su nombre. Todos eran culpables. Todos eran víctimas. Las 2 cosas podían ser verdad al mismo tiempo. 2 días después, Renata regresó al juzgado para el veredicto. Mauricio estaba ahí, pero no intentó acercarse.
Solo la miró desde lejos con expresión de perro abandonado. El jurado había deliberado solo 4 horas. Era caso cerrado. En el caso del Estado versus Tomás Sandoval, el jurado encuentra al acusado culpable de secuestro, conspiración, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Sentencia: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Tomás ni siquiera parpadeó. Miró a Mauricio y asintió, como si hubiera logrado lo que quería simplemente soltando esa bomba sobre su hermano. En el caso del Estado versus Estela Ruiz, el jurado encuentra a la acusada culpable de los mismos cargos. Sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 12 años. Estela sí lloró, pero Renata no sintió nada, ni satisfacción ni lástima, solo vacío. Cuando sacaron a los convictos, Renata se quedó sentada. La sala se vació lentamente hasta que solo quedaron ella y Mauricio, separados por 3 filas de asientos vacíos. Finalmente, Renata se puso de pie y caminó hacia él. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Porque tenía miedo de que me odiaras más de lo que ya me odiabas». «No te odio», dijo Renata, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Estoy enojada, confundida, pero no te odio. Puedes perdonarme algún día». Digo, Renata pensó en Dolores. En sus últimas palabras: «Perdóname, mija». «No sé», respondió honestamente, «pero puedo intentar, si tú también intentas perdonarte». Mauricio asintió, las lágrimas corriendo libremente por su cara. Renata extendió una mano. Él la tomó, y juntos salieron del juzgado donde se había hecho justicia, aunque ninguna cantidad de años de prisión pudiera devolverles lo que habían perdido. Después del veredicto, Renata desapareció durante 3 semanas, no del todo. Mauricio sabía que estaba bien porque el licenciado Méndez reportaba que la veía ocasionalmente en el departamento de la Condesa, pero no respondía mensajes, no atendía llamadas, no quería ver a nadie. Necesitaba procesar todo. Los últimos 3 meses habían sido un huracán de revelaciones, y Renata necesitaba encontrar el ojo de la tormenta donde pudiera simplemente respirar. Pasó los días durmiendo hasta tarde, viendo películas malas en la televisión, comiendo cereal directo de la caja. Dejó que su mente vagara sin forzarla a llegar a conclusiones. Algunas noches lloraba, otras se sentía entumecida. Ambas cosas estaban bien. La doctora Ramírez le mandó un mensaje: «La puerta está abierta cuando estés lista». Sin presión. Renata no respondió, pero guardó el mensaje. El día 23 de su autoexilio, Renata despertó con claridad inusual. Supo lo que tenía que hacer. Rentó un coche y manejó 8 horas hasta San Miguel de las Flores. El pueblo seguía igual, polvoriento, tranquilo, olvidado por el progreso. Fue directo al cementerio. La tumba de Dolores tenía flores frescas. Alguien del pueblo todavía la visitaba, todavía la recordaba. Eso hizo que a Renata se le apretara el pecho. Se sentó en el pasto seco junto a la cruz de madera y sacó una carta que había escrito la noche anterior. La leyó en voz alta, aunque temblara. «Mamá, no sé cómo empezar esto. He estado enojada contigo durante meses, furiosa, porque me mentiste, porque sabías la verdad y no me la dijiste, porque me dejaste creer que era alguien que nunca fui». Una pausa para limpiarse las lágrimas. «Pero también entiendo ahora, tenías miedo, miedo de perderme, miedo de ir a la cárcel, miedo de que te odiara. Y tenías razón de tener miedo porque te odié. Durante semanas te odié con todo lo que tenía». El viento sopló suave, moviendo las hojas del papel. «Pero ya no puedo seguir odiándote, porque me amaste. Sé que me amaste. Trabajaste hasta los huesos por mí. Me enseñaste lo que significa la dignidad. Me mostraste que la riqueza verdadera no está en el dinero, sino en el carácter. Me hiciste fuerte. Y eso fue real. Aunque todo lo demás fuera mentira, tu amor fue real». Renata dejó la carta sobre la tumba y puso una piedra encima para que no se la llevara el viento. «Te perdono, mamá, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar este odio me está matando. Y tú no querrías eso. Siempre me dijiste que perdonar no es para la otra persona, es para liberarte a ti misma. Así que te perdono, y espero que donde estés, encuentres paz». Se quedó ahí hasta que el sol empezó a bajar. Habló con Dolores sobre todo. El juicio, Mauricio.
la confusión constante sobre quién era realmente, y aunque Dolores no podía responder, Renata se sintió más ligera cuando finalmente se despidió. En el camino de regreso a la ciudad, llamó a la doctora Ramírez. «Estoy lista», dijo simplemente, para seguir adelante. La primera sesión de terapia después del hiato fue intensa. Renata habló durante 1 hora sin parar sobre el perdón, sobre la culpa, sobre tratar de reconciliar dos identidades que parecían imposibles de juntar. «No soy Valentina», dijo finalmente. «Esa niña murió en ese parque hace 21 años. Pero tampoco soy solo Renata, soy algo nuevo, una combinación de ambas, y tengo que aprender a estar bien con eso. Ese es un avance enorme», dijo la doctora Ramírez. «¿Y Mauricio? ¿Has pensado en verlo?» «Sí, pero hay algo que necesito hacer primero». El juez había programado la lectura de las declaraciones de impacto de las víctimas para 1 semana después de las sentencias. Era opcional, pero Renata había solicitado hablar. Mauricio no sabía. Nadie sabía. Renata quería que fuera sorpresa, o quizás necesitaba hacerlo antes de perder el valor. La sala del tribunal estaba menos llena que durante el juicio. Solo los abogados, algunos reporteros, familiares, Tomás y Estela, fueron traídos en uniformes carcelarios naranjas, con cadenas en los pies, cuando llamaron a Renata al estrado. Mauricio, que estaba ahí por si ella decidía aparecer, se enderezó en su asiento, los ojos muy abiertos. Renata caminó al frente con la espalda recta. No llevaba notas. Esto tenía que salir del corazón. Se paró frente al micrófono y miró directamente a Tomás y Estela. Ellos no levantaron la vista. «Durante meses», comenzó Renata, «he estado tratando de encontrar las palabras correctas para decirles, las palabras que expresaran todo el dolor, la rabia, la confusión que me causaron». Tomás finalmente la miró, con esa expresión de indiferencia que hacía hervir la sangre de Renata. «Ustedes me robaron 21 años. Me robaron saber quién era mi padre. Me robaron una educación, oportunidades, una vida completamente diferente. Me robaron mi identidad». Su voz era firme, sin lágrimas. Esto no era momento de llorar, pero no solo me robaron a mí, le robaron a Mauricio la oportunidad de ver a su hija crecer, le robaron su cordura, su matrimonio, 21 años de paz mental. Destruyeron a Dolores, la convirtieron en cómplice involuntaria de un crimen que la persiguió hasta su muerte. Estela empezó a llorar silenciosamente. Tomás seguía inexpresivo. Y lo peor de todo es que no les importó. Para ustedes solo fui un medio para un fin. Dinero para Tomás, una forma de estar cerca del dinero para Estela, una venganza por algo que Mauricio ni siquiera sabía que había hecho mal. Renata se inclinó hacia adelante, su voz bajando pero ganando intensidad. «Quiero que sepan que me quitaron mi infancia, pero no van a quitarme mi futuro. No voy a dejar que el odio hacia ustedes envenene el resto de mi vida, porque eso sería darles poder que no merecen». Se enderezó, mirando ahora al juez. «Dolores Hernández, la mujer que me crió, me enseñó algo importante, que el perdón no es para la otra persona, es para liberarte a ti mismo. Así que aunque odio lo que hicieron, aunque nunca olvidaré ni excusaré sus crímenes, los perdono, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz». Finalmente miró a Mauricio, quien tenía lágrimas corriendo por la cara. «Y también perdono a mí». La palabra se atascó en su garganta, pero la forzó a salir. «También perdono a mi padre, por su error, por sus secretos, por no ser perfecto, porque nadie lo es, y la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencor». Se volteó hacia Tomás y Estela una última vez. «Van a pasar décadas en prisión, eso es justicia, pero yo voy a pasar las próximas décadas construyendo una vida, conociendo a mi padre, honrando la memoria de Dolores, siendo más que la víctima que intentaron crear. Esa es mi venganza, ser feliz a pesar de ustedes». Renata bajó del estrado. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. Mientras caminaba hacia la salida, pasó junto a Tomás. Él la agarró del brazo con las manos esposadas. «Todo esto», susurró con veneno, «todo este sufrimiento. Y al final, él gana de todos modos. Siempre gana». Renata se soltó con calma. «Esto no es sobre ganar o perder. Es sobre sanar, algo que tú nunca vas a entender.
Salió de la sala con la cabeza en alto. Afuera, en el pasillo, Mauricio la esperaba. Dijiste. Él no podía terminar la frase. Dije padre. Renata asintió. Y lo dije en serio. No sé si algún día voy a poder decir papá, pero padre, eso puedo hacer. Mauricio se derrumbó. No le importó quién los viera. Abrazó a Renata y lloró como no había llorado en 21 años. Y esta vez, Renata no se apartó. Lo abrazó también, apoyando la cabeza en su hombro, dejando que sus propias lágrimas corrieran libres. No era un final perfecto. No borraba el dolor ni devolvía los años perdidos. Pero era un comienzo, y a veces, eso era todo lo que uno podía pedir. Más tarde esa noche, Renata y Mauricio se sentaron en un café pequeño cerca del departamento. No el tipo elegante que Mauricio frecuentaba, sino uno de barrio con sillas de plástico y café aguado. ¿Qué sigue?, preguntó Mauricio. Para ti, digo. Renata revolvió su café pensativamente. No lo sé. Encontrar quién soy ahora. No Valentina. No solo Renata, sino yo, la persona que soy después de todo esto. Y yo, la voz de Mauricio era pequeña, vulnerable. Tengo un lugar en esa búsqueda. Renata lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre que había pasado 21 años buscando sin parar, que cargaba culpas que lo estaban matando, que la miraba como si ella fuera un milagro, y al mismo tiempo tuviera miedo de que desapareciera. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Mauricio sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Renata le había visto. ¿Sabes qué?, dijo Renata. Tengo una idea, algo que podríamos hacer juntos. ¿Qué cosa? Hay miles de niños desaparecidos ahí afuera, miles de familias buscando. Tenemos recursos, tenemos experiencia, tenemos una historia que la gente quiere escuchar. Podríamos ayudar. Mauricio se quedó callado, procesando. Una fundación, dijo lentamente, para buscar niños desaparecidos. Exacto. La Fundación Valentina, en honor a la niña que fui, para que otras familias no pasen 21 años en el infierno. Me encanta. Mauricio extendió su mano sobre la mesa. Socios. Renata tomó su mano. Socios. Por primera vez en meses, el futuro no parecía tan aterrador. 6 meses después del juicio, Renata despertó en su nuevo departamento, uno que ella misma había escogido y pagado con el trabajo en la fundación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ese peso aplastante en el pecho al abrir los ojos. La Fundación Valentina había abierto sus puertas 3 meses atrás. Mauricio vendió la mitad de su imperio inmobiliario, causando un escándalo en los círculos empresariales. ¿Por qué destruir lo que construiste?, le preguntaban. Su respuesta era simple: porque construí todo eso huyendo del dolor. Ya es hora de enfrentarlo haciendo algo bueno. El edificio de la fundación estaba en la colonia Roma, un espacio de 3 pisos con oficinas, salas de conferencias y un centro de llamadas para recibir reportes de niños desaparecidos. En la pared principal del lobby había una foto gigante, Valentina a los 4 años, sonriendo con su osito de peluche. Debajo, una placa de bronce decía: en memoria de los años perdidos y en esperanza de los futuros encontrados. Renata trabajaba ahí 5 días a la semana, no como directora. Contrató a profesionales para eso. Ella coordinaba la búsqueda sobre el terreno, usando su experiencia como camionera para moverse por el país, hablar con gente de barrios marginales, ganarse la confianza de quienes desconfiaban de autoridades. Su camión viejo ya no existía. Se había descompuesto definitivamente 2 semanas después del juicio. Pero Renata compró otro, más nuevo pero igual de funcional, y lo pintó con los colores de la fundación, azul y blanco, con el logo de un osito de peluche en los costados. Si van a mirarme de todos modos, había dicho, que sea por algo útil, un miércoles por la mañana. Renata estaba en la oficina revisando casos nuevos cuando Mauricio tocó a su puerta. ¿Tienes un minuto? Claro, pasa. Él entró con una caja de cartón en las manos y expresión nerviosa. Hay algo que necesito hacer, y quiero que estés ahí. ¿Qué cosa? Voy a desmantelar el cuarto de Valentina, el santuario. Ya es tiempo. Renata dejó los papeles que estaba revisando. Sabía lo que ese cuarto significaba para Mauricio. Durante 21 años había sido su forma de mantener viva a su hija. Desmontarlo era admitir finalmente que Valentina no iba a regresar. ¿Estás seguro?
No, pero tengo que hacerlo. Valentina no va a volver, y eso está bien, porque tú estás aquí, y tú eres real, y tú eres increíble exactamente como eres. Renata sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuándo? Ahora sí puedes. Si no, lo entiendo. Voy contigo. La mansión Sandoval seguía siendo imponente, pero ahora se sentía diferente. Mauricio había contratado gente para limpiarla completamente. Había quitado las sábanas de los muebles. Había dejado entrar luz. Ya no era un mausoleo. Era solo una casa grande y vacía. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Mauricio se detuvo frente a una puerta que Renata nunca había cruzado. «¿Lista? Lista». Abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como debió estar hace 21 años. Paredes rosa pálido con calcomanías de mariposas. Una cama pequeña con edredón de princesas. Estantes llenos de muñecos de peluche ordenados por tamaño. Un caballito mecedor en la esquina. Ropa diminuta todavía colgada en el closet abierto. Era perturbador y hermoso al mismo tiempo. «Cada cumpleaños te compraba un regalo y lo ponía aquí», explicó Mauricio, señalando una pila de cajas envueltas en una esquina. 21 regalos que nunca abriste. Renata se acercó a los regalos. Los envoltorios estaban descoloridos por el tiempo. Pasó los dedos sobre el primero. «Para Valentina en su 5º cumpleaños. Te amo, papá». «¿Los abrimos?», preguntó con voz temblorosa. «Si quieres». Renata abrió el primero con cuidado. Era un libro. El Principito. Las páginas todavía olían a nuevo a pesar de los años. «Iba a leértelo en tu 5º cumpleaños», dijo Mauricio. «Era mi libro favorito de niño». Abrieron más. Cada regalo revelaba una etapa de vida que Renata nunca vivió. Juguetes para una niña de 8 años. Joyería para una adolescente de 15. Llaves de un auto para los 18. Una computadora portátil para la universidad. Imaginaba quién serías en cada edad. Mauricio se sentó en el piso, rodeado de papeles de regalo desgarrados. A los 10 pensé que te gustaría la ciencia. A los 13 imaginé que serías rebelde. A los 18 estaba seguro de que querrías independencia. No. ¿Y qué imaginaste para los 24? Mauricio sacó la última caja. Era más pesada que las otras. Renata la abrió. Dentro había un álbum de fotos vacío. Páginas y páginas en blanco esperando ser llenadas. Pensé que a los 24 ya no necesitarías regalos materiales. Pensé que lo que más querrías sería hacer nuevos recuerdos, llenar páginas vacías con una vida que apenas comenzaba. Renata abrazó el álbum contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente. «Eres un cursi, ¿sabías?». Mauricio rió entre lágrimas. «Lo sé». Pasaron el resto del día empacando. Los muñecos de peluche fueron donados a un hospital infantil, la ropa a un orfanato, los libros a una biblioteca pública, los regalos abiertos. Renata decidió quedárselos, no porque los necesitara, sino porque representaban el amor constante de un padre que nunca dejó de buscar. Cuando terminaron, el cuarto estaba vacío excepto por 2 cosas: el osito de peluche original de Valentina, el gemelo del que Renata tenía, colocado en una repisa nueva, y una foto enmarcada de Renata a los 24 años, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. «Ya no es el cuarto de Valentina», dijo Mauricio. «Es solo un cuarto, y algún día, si quieres, puedes decidir qué hacer con él. Gracias». Renata lo abrazó. «Por dejarla ir, por dejarme ser quien soy. Gracias a ti por darme la oportunidad de conocerte. La persona real, no el fantasma que perseguí durante 21 años». Esa noche cenaron en la mansión por primera vez, no en el comedor formal con su mesa de 20 personas, sino en la cocina, sentados en taburetes altos comiendo tacos que Mauricio compró en un puesto callejero. «¿Sabes?», dijo Renata. «Dolores nunca me dejó comer en la calle. Decía que era antihigiénico. Isabela decía lo mismo. Pero yo siempre amé los tacos de la esquina. Algo en común entonces». Renata sonrió. «¿Puedo preguntarte algo?». Mauricio se puso serio. ¿Alguna vez vas a poder llamarme papá?». Renata masticó lentamente, pensando en la respuesta. «No lo sé. Papá era una palabra que reservaba para Dolores cuando hablaba de ella con otros. Mi mamá esto, mi mamá aquello. Nunca tuve un papá, así que no sé cómo se siente esa palabra en mi boca. Entiendo. Pero padre, eso puedo decir.
Y está bien por ahora, ¿no? Más que bien, es perfecto. Siguieron comiendo en silencio cómodo. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Adentro, 2 personas rotas empezaban a reconstruirse, pieza por pieza. 2 semanas después, la Fundación Valentina ayudó a encontrar su primer niño desaparecido, Mateo, de 7 años, secuestrado de una plaza en Guadalajara, gracias a la red de contactos de Renata y el dinero de Mauricio para contratar investigadores de primera. Lo localizaron en Tijuana en menos de una semana. La reunión entre Mateo y sus padres fue transmitida en vivo. Renata y Mauricio vieron desde la oficina de la fundación, abrazados, llorando de felicidad. «Uno de cientos», dijo Renata, «pero es un comienzo». «Un buen comienzo», acordó Mauricio, el osito de peluche original de Valentina, el que habían encontrado en el cuarto. Fue colocado en una urna de vidrio en el lobby de la fundación. Se convirtió en símbolo de esperanza. Familias venían a tocarlo antes de salir a buscar a sus hijos, como si fuera talismán de buena suerte. Renata lo miraba cada día al entrar a trabajar. Ya no le dolía. El osito ya no representaba su infancia robada, representaba la posibilidad de devolver infancias a otros. Y eso, finalmente, le daba propósito a todo el sufrimiento. Una noche, mientras cerraba la oficina, Renata encontró a Mauricio dormido en su escritorio, rodeado de expedientes de casos sin resolver. Lo despertó suavemente. «Oye, ya es tarde. Vamos a casa». Mauricio parpadeó confundido. «¿A casa? ¿A cuál casa?» «A la tuya, la mansión. Voy a quedarme esta noche. Podemos ver una película mala y comer palomitas como gente normal». «¿En serio?» «En serio. A menos que tengas planes mejores. No hay nada mejor que pasar tiempo contigo». Mauricio sonrió. «Cursi», lo acusó Renata, pero estaba sonriendo también. Manejaron a la mansión juntos. Vieron una comedia romántica terrible en la sala de cine privada. Mauricio se durmió a la mitad. Renata lo cubrió con una manta y se quedó despierta, mirando la pantalla sin realmente verla. Por primera vez desde que su mundo explotó, se sintió en paz. No era felicidad completa. Todavía había días malos, pesadillas, momentos de rabia, pero también había esto, momentos tranquilos con su padre, trabajo significativo, propósito más allá del dolor. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. Un año después de la noche en que un osito de peluche cayó al pavimento y cambió 2 vidas para siempre, Renata despertó el día de su cumpleaños 25, sin el peso familiar de la ansiedad aplastándole el pecho. Se estiró en su cama, mirando el techo de su departamento, el que ella misma pagaba con su trabajo en la fundación, y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real, el tipo de sonrisa que había olvidado cómo hacer durante meses después de descubrir la verdad. Su teléfono vibró con un mensaje de Mauricio. «Feliz cumpleaños, hija. Tengo algo planeado. ¿Puedo recogerte a las 10? Hija». La palabra ya no le dolía tanto. Todavía no podía decir papá. Esa palabra seguía reservada en su corazón para momentos que aún no llegaban. Pero padre e hija eran términos que usaban naturalmente ahora. Respondió: «Ahí estaré, pero sin fiestas sorpresa ni nada de eso. Lo prometo, solo tú y yo». Mauricio llegó puntual manejando él mismo, sin chofer. Eso era nuevo. Renata había insistido en que dejara de esconderse detrás de empleados y viviera más como persona normal. Estaba haciendo el esfuerzo. «¿A dónde vamos?», preguntó Renata mientras se subía al coche. «Ya verás». Manejaron en silencio cómodo, con la radio sonando bajito. Renata notó que iban hacia el sur de la ciudad, alejándose del bullicio. Cuando finalmente se estacionaron, Renata reconoció el lugar inmediatamente. El cementerio de San Miguel de las Flores. Habían manejado 4 horas. «¿Trajiste rosas blancas?», preguntó Renata, notando el ramo en el asiento trasero. «Eran sus favoritas, ¿no? Me lo contaste una vez». «Sí. Las únicas flores que se podía permitir comprar eran las más baratas del mercado, y las blancas siempre eran las más baratas». Caminaron juntos por el cementerio polvoriento hasta la tumba de Dolores. Alguien, probablemente doña Petra u otro vecino, había dejado flores frescas recientemente. El pueblo no había olvidado a Dolores. Renata y Mauricio se arrodillaron frente a la tumba.
La cruz de madera había sido reemplazada por una lápida simple de granito. Mauricio la había apagado sin decirle a Renata, y cuando ella se enteró, en lugar de enojarse, solo había dicho: «Gracias». Mauricio puso las rosas blancas con cuidado. «Señora Hernández», comenzó, su voz temblorosa, «nunca nos conocimos, pero usted cuidó de mi hija cuando yo no pude. La amó cuando yo no estaba. Le enseñó valores que el dinero nunca podría comprar». Renata tomó su mano, apretándola. «No puedo agradecerle lo suficiente», continuó Mauricio, «y tampoco puedo perdonarla completamente por no decir la verdad cuando la supo. Pero entiendo por qué no lo hizo. Entiendo el miedo. Entiendo amar tanto a alguien que estás dispuesto a vivir con mentiras con tal de no perderlo». Las lágrimas corrían por su cara ahora. «Así que gracias, por los 21 años que le dio, por la mujer increíble en la que se convirtió, por enseñarle a perdonar, porque sin esas lecciones, yo no estaría aquí hoy, no estaría conociendo a mi hija, no estaría sanando». Mauricio se limpió las lágrimas torpemente. Renata lo abrazó, apoyando su cabeza en su hombro. «Tu turno», susurró Mauricio. Renata se arrodilló más cerca de la tumba, pasando los dedos por las letras grabadas. «Dolores Hernández, madre amada, descansa en paz. Hola mamá». Su voz era suave. «Cumplí 25 años de mentirte sobre quién era, o de que tú me mintieras, o ambas cosas. Todavía no sé cómo procesarlo completamente». Una pausa para respirar profundo. «Pero ya no estoy enojada. Sé que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Me amaste con todo lo que eras. Me enseñaste a ser fuerte, a tener dignidad, a no medir mi valor por mi cuenta bancaria. Esas lecciones me salvaron este año, ¿sabes? Cuando todo explotó y no sabía quién era, esas lecciones fueron mi ancla». Tocó la lápida con ternura. «Conocí a mi padre biológico, Mauricio. Es buena persona, mamá. Está roto, como yo estaba rota, pero estamos sanando juntos. Creamos una fundación para ayudar a otros niños perdidos, para que otras familias no pasen por lo que pasamos nosotros». Una sonrisa triste. «Creo que te hubiera caído bien, debajo de todo ese dinero y los trajes caros. Es solo un hombre que ama a su hija, como tú me amaste a mí, y eso es lo que importa al final. No de dónde viene el amor, sino que existe». Renata se puso de pie, limpiándose el polvo de las rodillas. «Te extraño, todos los días te extraño, pero ya no te culpo. Descansa en paz, mamá. Te lo ganaste». Mauricio la abrazó cuando se volteó, y se quedaron ahí. Dos personas que habían perdido tanto, pero finalmente estaban aprendiendo a encontrar algo nuevo en las ruinas. De regreso en la ciudad, Mauricio no manejó hacia el departamento de Renata, ni hacia la mansión. Fue directo a la Fundación Valentina. «¿Qué hacemos aquí? Hoy no trabajo». «Lo sé, pero hay algo que quiero mostrarte». El edificio estaba vacío un domingo. Sus pasos resonaban en el lobby silencioso. Mauricio la guió hasta donde estaba la urna de vidrio con el osito de peluche original de Valentina. Pero ahora había algo nuevo al lado. Otra urna más pequeña con el osito de Renata. El que había cargado toda su vida. El que había detonado todo. Cuando Renata estaba sin palabras. «Ayer, mientras estabas fuera, pensé que ambos ositos deberían estar juntos. Como nosotros, dos mitades de la misma historia, finalmente reunidas». Renata se acercó, mirando los dos ositos idénticos separados por vidrio. Uno perfectamente preservado de una vida que nunca fue, otro gastado y amado de una vida que sí existió. «Son perfectos», susurró. Debajo de las urnas, una nueva placa había sido instalada, en memoria de Valentina Sandoval, la niña que fue, en honor a Renata Morales, la mujer que sobrevivió, ambas partes de una historia de amor, pérdida y redención. «Hay algo más», dijo Mauricio nerviosamente. La llevó a su oficina. Sobre su escritorio había papeles legales. Renata los hojeó rápidamente, su corazón acelerándose mientras entendía lo que significaban. Estás poniéndome como heredera. De la mitad que me queda, sí, la otra mitad ya está en fideicomiso para la fundación. Pero esta mitad es tuya, no porque seas mi hija, sino porque te la has ganado trabajando. Has ayudado a encontrar 17 niños este año, Renata.
17 familias reunidas gracias a ti. No hago esto por dinero. Lo sé. Por eso mereces tenerlo. Úsalo como quieras. Dónalo todo si prefieres. Pero quiero que sepas que legalmente, oficialmente, eres mi hija, mi heredera, parte de mí. Renata dejó los papeles con manos temblorosas. No tenías que hacer esto. Sí tenía. 25 años hoy. La edad en que Valentina hubiera heredado de todos modos según mi testamento original. El destino tiene sentido del humor retorcido. Renata se rió entre lágrimas. Retorcido es poco. Esa noche cenaron en la mansión. Pero esta vez Mauricio había cocinado. Bueno, había intentado cocinar. Los espaguetis estaban pasados y la salsa demasiado salada. Pero Renata se comió todo sin quejarse. «Esto es horrible», dijo finalmente Mauricio. «Puedo admitirlo. Es el peor espagueti que he comido en mi vida», acordó Renata. «Pero lo hiciste tú. Eso lo hace especial». Después de cenar, se sentaron en la sala. No la formal, sino la acogedora con el televisor y sofás cómodos. Y Mauricio sacó el álbum de fotos vacío que había sido su regalo de cumpleaños número 24. Pensé que podríamos empezar a llenarlo, con nuevos recuerdos. Pasaron la siguiente hora mirando fotos en sus teléfonos. La inauguración de la fundación. Renata con su camión reformado. Mauricio sonriendo genuinamente por primera vez en años. Selfies torpes de ambos en terapia familiar. Fotos de los 17 niños que habían ayudado a encontrar. Imprimieron algunas en la impresora de Mauricio y las pegaron en el álbum. La primera página quedó llena de vida, de presente, de futuro. «¿Sabes?», dijo Renata mientras pegaban la última foto. «Nunca pensé que llegaría aquí. Hace un año quería desaparecer. El dolor era tan grande que no veía salida. Y ahora, todavía duele. Siempre va a doler un poco. Los años perdidos, las mentiras, todo lo que pudo ser pero no fue. Pero también hay esto», señaló el álbum. «Hay nuevo, hay esperanza, hay tú». «¿Tú qué?», bromeó Mauricio. Renata respiró profundo, juntando coraje. «Hay mi papá». El silencio que siguió fue completo. Mauricio se quedó paralizado, como si tuviera miedo de moverse y romper el momento. «Dije papá». Renata sonrió a través de las lágrimas. «Y lo dije en serio. No borra a Dolores. Ella siempre será mi mamá también. Pero tú eres mi papá. Y está bien tener ambos. Está bien que mi corazón sea lo suficientemente grande para los dos». Mauricio la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, sollozando en su hombro. «Gracias», repetía una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». «No, papá». Renata lo abrazó igual de fuerte. «Gracias a ti, por nunca dejar de buscar, por esperarme, por amarme incluso cuando yo no podía amarte de vuelta». Se quedaron así largo rato, padre e hija, unidos finalmente no solo por sangre, sino por elección, por perdón, por amor, que había sobrevivido 21 años de oscuridad y finalmente encontrado su camino a casa, afuera. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de esa mansión que había sido tumba y ahora era hogar, dos almas rotas empezaban a sentirse completas. No era el final perfecto de un cuento de hadas, era mejor, era real, y al final, eso era todo lo que importaba.